Henry Albiares y Pedro Urruchurtu, miembros de la dirección nacional del partido liderado por María Corina Machado, explicaron en diálogo con Infobae por qué el chavismo se mantiene en el poder y alertaron sobre su proyecto expansionista. Además, denunciaron la pasividad de Papa y de los países neutrales ante las brutales violaciones a los derechos humanos. Henry Albiares y Pedro Urruchurtu llegan a los estudios de Infobae esperanzados con el pronto fin del régimen de Maduro, pero son cautelosos. Dicen que el tiempo se agota y que ese 90% de los venezolanos, que según ellos quieren la salida del chavista, se impacientan. Visitan Buenos Aires en representación de María Corina Machado, la líder de su partido Vente Venezuela. Ella no puede salir del país, el régimen le quitó el pasaporte y fue inhabilitada hace años ya, una práctica habitual en Venezuela para sacar del juego a los opositores más populares. Nosotros no hacernos política, hacemos resistencia, dicen con una sonrisa en el rostro, la que dibujan casi como reflejo pero que esconde años y años de lucha. Hemos tenido nuestros errores, asumen cuando se les pregunta por qué le cuesta tanto a la oposición venezolana mantenerse unida, pero afirman que ahora lo primero es la libertad. En la conversación con Infobae revelan el entramado criminal que mantiene en el poder al chavismo. Aseguran que el régimen cobija a terroristas, guerrilleros y bandidos por igual, porque operan bajo la misma lógica, la mafiosa. Además, denuncian la neutralidad de ciertos países ante la grave situación de Venezuela. No puedes tener neutralidad entre lo injusto y lo justo, entre la delincuencia y la justicia, entre el hambre y la prosperidad, entre el asesinato y la vida, se queja Albiares, quien además se muestra muy decepcionado con la pasividad del Papa Francisco. Que hable con los curas de los barrios, que le dé la cara a los millones de venezolanos en las fronteras, dice casi con resignación. Urruchurtu también alerta sobre el carácter expansionista del chavismo y sin querer meterse en la política interna argentina, analizan para Infobae la posibilidad de que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner vuelvan al poder. ¿Cuál es la situación hoy para el régimen de Nicolás Maduro y para los venezolanos? Henry Albiares, la situación es dramática. Es dramática por lo que está alrededor de lo que representa el régimen de Maduro. En Venezuela no hay una situación de corte político, estamos hablando de una situación de mafia, de personas que delincuencialmente han tomado el poder para beneficiarse en desmedro de la situación del ciudadano. Estamos hablando, si nos vamos a cifras, 80% de pobreza, estamos hablando de cifras en materia petrolera de una Venezuela que producía 3 millones de barriles, hoy produce 500.000. Y lo que producen, se lo roban. Si estamos hablando de la extracción de minerales de manera ilegal, están explotando casi 10 millones de dólares diarios en oro que no llegan a las arcas del Estado. Y de una población en las calles, literalmente, muriéndose de hambre. Hemos venido planteando desde la organización que representamos, que es Vente Venezuela y del liderazgo de María Corina Machado, la necesidad de, claramente, actuar e interactuar porque solo los venezolanos no podemos. Venezuela ha sido el epicentro de una experiencia, de un experimento donde, simulando un tema ideológico, han venido y han querido abarcar un régimen y un gobierno absolutamente delincuencial y es lo que prácticamente está pasando en Venezuela. El sustento del régimen en Venezuela es el sustento de exportación para otros países y bueno, es lo que estamos luchando. Estamos luchando precisamente por restablecer el orden constitucional, por el orden democrático. Pero la lucha que se está dando en Venezuela, claramente, es la lucha por la libertad. ¿Qué lo sostiene a Maduro en el poder hoy? Pedro Urruchurtu, un conglomerado criminal y no un sistema político que está organizado, sino que más bien es un conglomerado entre grupos criminales y mafias que se han repartido el país en términos de las riquezas que pueda tener el país y, por supuesto, de cómo se distribuyen ellos mismos su manejo político. Ahora, el entendimiento de lo que está pasando en Venezuela pasa por comprender qué es eso, un grupo de criminales que ha tomado todas las instituciones y las han ido desmantelando para ellos perpetuarse, y eso incluye a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas poco a poco han sido desmanteladas en términos de, no solamente, infiltrarle por ejemplo oficiales cubanos para evitar cualquier tipo de respuesta contra el régimen, pero también instituciones fundamentales como incluso el Parlamento legítimo, que fue electo en el año 2015, y que tiene hoy por encima a una ilegítima constituyente, desconocida por el mundo entero, pero que ha tomado decisiones que han ido contra ese propio Parlamento y contra la voluntad de los ciudadanos que lo escogieron.
Entonces, al final, el régimen está sostenido por entidades criminales, por grupos criminales, por un pequeño grupo dentro de las Fuerzas Armadas en la cúpula que obviamente está conectado a esas mafias, y por supuesto un conglomerado de organizaciones criminales que van en todos los sentidos, desde organizaciones islámicas terroristas hasta grupos guerrilleros como el ELN y las FARC que han conformado entonces todo un ecosistema criminal que han permitido que hoy se sostenga el régimen en función de eso. Pero, a ver, apoyo popular no tiene de ningún tipo. Es decir, más del 85 al 90% del país rechazan al régimen de Maduro. Basta con ver que cualquier acto que hace ninguno es público, ninguno es abierto. No recorre el país ni siquiera. Uno, por miedo, desde luego, porque sabe que nadie lo quiere, pero además porque no tiene el apoyo de la gente. Y obviamente a nivel de institucionalidad el desconocimiento del régimen a nivel internacional y su propio aislamiento entendiendo lo que es ha provocado que, básicamente, se sostenga hoy de una manera muy limitada, pero por estos grupos que le dan hoy todavía la fuerza para estar allí, aún siendo muy débiles. ¿Qué probabilidad de éxito tiene hoy un diálogo en Venezuela? Alviarés, ninguna. Ninguna. Entre otras cosas ya son 10 diálogos desde 2014 hasta acá. Se han burlado de todo. Se han burlado del Papa cuando quiso intervenir. Se han burlado de órganos internacionales aliados que han venido planteando la posibilidad. Como debe ser. Tú le preguntas al 80% de los venezolanos y los venezolanos quieren resolver esto por vía pacífica, un diálogo. Al final, ¿en qué termina? En la posibilidad de que sea la mayoría quien decida. Y el régimen no va a ir a ningún proceso electoral que pueda perder. Un proceso electoral transparente, que pueda ser supervisado y vigilado, porque claramente no lo vamos a hacer en las condiciones que fuimos en mayo de 2017 que, al final, incluso hasta hubo un sector que se llama oposición que participó y ya vimos los resultados. Pero eso ha sido consecuente. Fíjate, nosotros hicimos el referéndum, hicimos una consulta popular del 16 de julio donde fueron más de 8 millones de personas. E inmediatamente, a los 15 días, ellos hicieron la Asamblea Nacional Constituyente. Y pasados 2 meses se fueron a un proceso electoral de elecciones de gobernador y 18 gobernaciones fueron adjudicadas prácticamente al régimen. Un régimen que no goza del 12% de la población, y el 12% contando a la burocracia. Entonces los diálogos, al final de cuentas, con el régimen son simplemente para oxigenarlos. Ahí no va a haber absolutamente nada, entre otras cosas, porque tampoco el régimen es homogéneo. El régimen está fracturado, son mafias, son sectores que manejan, la mafia que maneja la explotación del oro y del contrabando. Incluso hay que denunciarlo y denunciarlo para toda América Latina contra la trata de blancas. Están agarrando a nuestros niños y los están vendiendo. La trata de órganos. Eso está pasando en parte de la costa venezolana, en la costa zuliana, que colinda con Colombia, el cartel de Sinaloa está metido y es el que precisamente el tráfico de drogas es por todos lados. Entonces, al final de cuentas, es muy difícil, es imposible llegar a un diálogo y es lo que nosotros hemos venido planteando de manera recurrente. Nosotros genéticamente somos democráticos, quisiéramos que esto se resolviera por vías pacíficas, pero la naturaleza del régimen lo impide. Recién hablábamos de un régimen aislado, pero también hablábamos de brutalidades, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de pobreza, de crisis humanitaria. ¿Por qué hay todavía países que sí respaldan a Maduro? Uruchurtu. Bueno, aquí hay que entender que esto ha sido parte de un proyecto, es decir, el chavismo concebido como esa instancia, primero obviamente gobernada por Hugo Chávez y todo ese conglomerado de países auspiciados por el foro de S.A. con tilde o Paulo que, en su mejor momento, llegó a tener 14 jefes de Estado y de gobierno simultáneamente en la región. Es decir, hubo un sistema de complicidades y de financiamiento por supuesto que le permitió a ese régimen consolidarse y que hoy tiene todavía pequeños focos pero que están allí, digamos, en el poder, o siguen en el poder. Y a la par de eso, también en donde han perdido poder pues se han reagrupado y son una amenaza. Y lo siguen siendo porque tienen recursos, tienen por supuesto apoyo incluso intelectual e ideológico. Y, además, se han aprovechado de probablemente errores políticos para entonces de esa manera decir que ellos tienen que volver y son necesarios.
Ahora, hay que entender, y yo creo que la más reciente reunión del foro de S.A. con Tilde o Paulo, que fue en Caracas, es el motivo probablemente de más alarma junto a la reaparición de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio venezolano grabando un video donde afirman su retorno a las armas, que es además consecuencia de ese evento del foro de S.A. con Tilde o Paulo en Caracas. Eso te demuestra no solamente que el foro ha permitido que estos regímenes se sostengan, sino que además han reconocido públicamente que tienen también una dimensión criminal y que no les interesa o no les importa que se sepa que lo tienen. Es decir, a ellos no les interesa que el mundo se dé cuenta todo su entramado de relaciones criminales, de financiamiento, sino que van a volver al poder y es una amenaza permanente. Entonces por eso no hay que entender al chavismo solamente como un proyecto local sino un proyecto expansionista. Porque además tiene una vocación expansionista. Que además tiene, peor aún, tiene agravantes en cuanto a, por ejemplo, la presencia de grupos islamistas terroristas en el país. Que obviamente esto coloca incluso a un nivel de enfrentamiento occidental versus otras culturas y hace hoy de Venezuela el epicentro, digamos, la convergencia de todas estas fuerzas oscuras que ponen en riesgo a todo el hemisferio, incluso su cultura, sus civilizaciones en general, ¿no? ¿Por qué el chavismo alberga al terrorismo? Bueno, porque al final todos operan bajo una lógica criminal. Es decir, es una manera de expandirse, de tener poder, de llegar más y más lejos. Esa es la realidad. Y no solamente para quedarse en Venezuela, hay todo un proyecto, insisto, de expansión hacia toda la región, hacia el sur, hacia el norte. Hemos visto cómo hay declaraciones de exfuncionarios del régimen que dicen que el proyecto de Hugo Chávez fue desde el principio inundar de cocaína a los Estados Unidos. Es decir, cuando vemos todo esto al final son criminales que utilizaron las vías democráticas para llegar al poder para luego destruir las vías democráticas y, de esa manera, prácticamente destruir las economías y países enteros. No es que buscan el poder porque quieren ser gobernantes, es porque quieren poder político, económico y, desde luego, criminal, a los fines de apoderarse, incluso a costa del sufrimiento de venezolanos y de cientos, millones, de habitantes de toda la región. El mundo está dividido entre los que respaldan al régimen y los que están en contra, los que buscan y persiguen esta libertad, la democracia. ¿Qué pasa con esos países que se llaman neutrales? Por ejemplo, Uruguay. Alviares. Bueno, es lamentable porque tú no puedes tener neutralidad entre lo injusto y lo justo, entre la delincuencia y la justicia, entre el hambre y la prosperidad, entre el asesinato y la muerte y la vida. Y es lo que está pasando en Venezuela. Te repito, no es un tema de criterios ni de ideología, no es la confrontación simplemente de ideas, estamos hablando de una realidad que prácticamente está acabando con la República y que, al final de cuentas, como bien decía Pedro, sigue expandiéndose. Es criticable. Y lo conversamos, te digo que la experiencia que tenemos acá en Buenos Aires donde nos preguntan con cierto desconocimiento, mira, lo que hay en Venezuela es una cierta carencia democrática o hay un enfoque económico equivocado. No, lo que hay en Venezuela es una tragedia. Estamos hablando de, prácticamente, refugiados. Si no fuese así, no habría una diáspora que en el último año va por el orden de los 5 millones. Tienen que ver la frontera, o sea, ustedes tienen que ver las terminales de los aviones. Es dramático cuando la familia está totalmente, prácticamente fracturada. Cuando ven ustedes que los que están criando a nuestros niños, si no son los abuelos, son los hermanos mayores que tienen 13 o 14 años. ¿Cómo se puede ser neutral ante una situación como esta? ¿Cómo se puede ser insensible ante una situación como esta? Al final respetamos que haya intereses, que prevalezcan intereses, pero lo que hay en Venezuela es una anomia social que está precisamente perturbando y acabando con la República. Ese es el grito que estamos nosotros dando, no es una lucha per se por el poder, es la lucha de sobrevivir. Es existencial. Lo nuestro es existencial.